Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos una vez más en este podcast de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a sus amigos, al país, temas de gran relevancia, con especial énfasis en nuestra campaña. Estamos defendiendo al país, porque al defender nuestra industria, que es nuestra fuente de empleo, estamos defendiendo el patrimonio de todos los colombianos. Hoy, como casi siempre se ha vuelto costumbre tener unos invitados de talla mayor. Y en este caso en particular, tengo a alguien que sin duda alguna tiene experiencia, conocimiento, tiene evidencias de cómo se construye, cómo se hace crecer, cómo se desarrolla la industria petrolera en Colombia. Él es Armando Zamora, fue por muchos años director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue líder del desarrollo de esta agencia en el país, es consultor internacional, tiene un montón de diplomas. Yo como siempre, ni siquiera me atrevo a presentar a unos invitados de tal calibre, sino más bien suelo decirles: Armando, buenos días y cuéntale a todos nuestros seguidores quién es Armando Zamora. Muy buenos días, Alejandro. Yo soy, como tú bien lo has dicho, consultor internacional. Soy, digamos, un apasionado por la transición energética, por la energía en general, por la provisión de energía para el desarrollo social de la humanidad. Y también soy investigador académico y consultor internacional. He tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno varias veces. Me han llamado varias veces estando en el exterior, no sé decir que no, y entonces pues comencé a trabajar en forma en el gobierno durante el gobierno de César Gaviria, cuando hubo la apertura económica. Y desde ahí pues ya van después con la Agencia Nacional de Hidrocarburos 2 veces, y ahora pues también he sido consultor de gobiernos, ¿no? Okay. Dejémoslo ahí por ahora y... Súper. Bueno, pero desde esa presentación yo quiero empezar con un énfasis muy interesante. La energía. Suelo yo decir en mis intervenciones que es que la energía no es un capricho. La energía es lo que mueve el mundo. Y cuando Armando dice, mire, es que soy un apasionado por la energía porque eso es lo que le permite el desarrollo de la humanidad, yo quisiera que empezáramos por ahí recordándole a todos nuestros afiliados, a sus familias, a gente que no está tan vinculada al sector, por qué es tan importante la energía, por qué tenemos que ocuparnos los ciudadanos comunes y corrientes de ese tema. Bueno, ya lo has dicho, la energía está en todas partes y es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la humanidad. Desde que se descubrió el fuego, después el viento, la tracción animal, la revolución industrial, todas estas transformaciones son las que le han dado pie a la humanidad para estar en donde está. La energía está en todo, ¿sí? Para el transporte, para la calefacción, para la iluminación, para la potencia, para la industria, para todo. Entonces, inclusive yo diría, y lo dicen algunos de mis profesores, premios Nobel, hay 2 commodities que soportan la economía global. Uno es la energía y otro el dinero. Wow. Este es un consultor internacional, asesor de gobiernos, profesor de una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. Entonces, otra pregunta también así del común, de la gente de a pie. Sí podemos prescindir del petróleo, del gas y del carbón tan rápido como el 2030 o el 2040, como dicen algunos por allí. Mira, eso es una idea que los que estamos en el sector de la energía nadie la entiende. Te doy un ejemplo. Uno de los países más avanzados en transición energética, de los más ambientalistas, es Noruega. Es su primer ministro el año pasado, hace 2 años, cuando fue nombrado primer ministro, una de las primeras preguntas que le hicieron fue: ¿vamos a abandonar el petróleo? Y él categóricamente dijo no. ¿Por qué? Porque esto no es lo que le conviene a Noruega. Mira, todas las proyecciones de consumo de petróleo y gas, todas apuntan a que va a aumentar antes que disminuir. Por muchos esfuerzos que se hagan, hay países que no van a renunciar a ello, especialmente los que están creciendo más rápidamente, léase China, India o países africanos, porque no les conviene. Ellos tienen derecho a desarrollarse. En realidad, la transición energética se lidera desde el consumo.
Y los países que están en mejor capacidad de liderar esa transición energética son los países ricos, los que pueden cambiar la matriz de consumo y más rápidamente pueden invertir en vehículos eléctricos, en generación renovable y cambiar su matriz. Los países ricos, y bueno, son unos pocos países, son responsables por más del 75% de las emisiones. Entonces, renunciar a nuestra riqueza del subsuelo para un mercado que va a estar ahí, estemos nosotros o no, no sé cómo decirlo de la mejor manera posible, pero no se entiende. Sí. Por supuesto. Pero miren, la energía es sinónimo de civilización. No viviríamos tan bien si no tuviéramos energía. Fue la primera conclusión que podemos encontrar aquí. Pero lo segundo es que los países productores, pero que también son responsables, Noruega, suscriptor del Acuerdo de París, muy comprometido con todas las causas de protección del ambiente y todas estas cosas, dice, venga, a Noruega no le conviene. Y de hecho no solo lo dice, fue curioso, en febrero pasado, yo recuerdo que en la misma semana en que el individuo que gobierna Colombia hoy dijo que estaba orgullosísimo de no firmar nuevos contratos, Noruega estaba firmando 62 nuevos contratos y fundamentalmente decía, estamos comprometidos con la protección del ambiente, pero también sabemos que el mundo necesita petróleo y alguien lo tiene que producir y nosotros lo podemos hacer responsablemente. Dicho eso, ¿qué le conviene a Colombia entonces en el marco de esta transición energética? No, es obvio de lo que hemos estado hablando. Colombia tiene una ventana de oportunidad que si deja de aprovecharla pierde para siempre. Tenemos un potencial, incluyendo no convencionales y costa afuera, de más de, el potencial está en 40.000 millones de barriles. 40.000 millones de barriles, si se logran descubrir y desarrollar, si les ponemos $10 por barril en el subsuelo como valor de reserva, estamos hablando de 400.000 millones de dólares. Sí, eso es muchísimo dinero que estamos dejando enterrados. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de los que sí van a aprovechar este mercado, que son los que ya tienen reservas descubiertas y siguen explorando. Léase, países árabes, que son suficientemente ricos y que no es que sean modelo de respeto por los derechos humanos. Rusia, que tiene las mayores reservas de gas, ¿para qué? Para invertirlo en armas y dominar a sus vecinos. Estados Unidos o Canadá, que son países ricos que no lo necesitan, o Noruega. En cambio, los países pobres, como los africanos que tienen los mayores descubrimientos de este siglo, están teniendo dificultades para financiar su desarrollo y los quieren condenar a tener que importar de la lista anterior los hidrocarburos y los combustibles fósiles para su desarrollo. Entonces, hacer eso, no aprovechar esta ventana de oportunidad, nos perjudica tremendamente y no beneficia al planeta en nada, porque la aguja del consumo no la vamos a tocar, ni siquiera del consumo local, porque estamos subsidiando el diésel. De acuerdo. Nuestros dirigentes se la pasan volando por todo el mundo y quemando combustible y se la pasan gastando. Entonces, ¿por qué ellos no renuncian a andar en carro y a volar en avión? Ese sí sería un ejemplo para nosotros, pero ellos todo lo contrario. Entonces, esa es una de aquellas decisiones que uno no se explica si no entiende el panorama geopolítico de la energía. Y ese es otro tema que podemos hacer una introducción, pero tiene tanto de ancho como de largo. Claro que sí. Pero entonces basta con entender, y voy a decirlo en términos bien sencillos, Colombia lo que tiene que hacer es producir todo el petróleo, todo el gas y todo el carbón que pueda mientras eso lo necesite el mundo, es decir, alguien esté dispuesto a pagar por eso. Y esa debería ser la consigna hoy, por supuesto, con toda la responsabilidad, con las mejores prácticas, con la garantía de mitigar todos los impactos que se puedan generar en la actividad. Pero ese es el sentido de dirección, porque un país con unas brechas por cerrar no se puede dar el lujo de dejar enterrados 400.000 millones de dólares, que es este cálculo que estamos haciendo. Sí, exactamente. Pero esa es una parte de la ecuación.
Porque la otra que también debemos hacer bien es la transformación de nuestra matriz energética. Sí, es, por ejemplo, hacer lo que hay que hacer. Fomentar la transformación de todo este consumo de vehículos diésel viejos que contaminan más que cualquiera. Entonces, la transformación de la matriz, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar al mercado de los combustibles fósiles. Con un agravante. Nuestros combustibles fósiles son los más limpios del mundo. Nuestra huella de carbono por barril de petróleo es de 75 kilogramos. El promedio global es más de triple. Wow. La huella de carbono del petróleo canadiense o del petróleo árabe, el petróleo venezolano es 4 o 5 veces superior a la nuestra. Entonces, estamos privando al mundo de un petróleo limpio para obligarlo a comer un petróleo, a consumir un petróleo sucio. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en el año 2022 dejó listo un contrato nuevo de exploración y producción que logramos diseñar y calibrar, que exige a los productores que el petróleo que producen sea neutral en carbono. Si no, no pueden producir o pagan unas multas que no les conviene. Entonces, la nueva generación de petróleo, si se firma un nuevo contrato, va a ser petróleo limpio. Porque la producción de petróleo, lo que es la producción misma, tiene una huella de 25 kilogramos por barril, que se puede compensar reduciéndola mediante el uso de tecnologías limpias. O compensándola. Pero compensándola, pero en nuestro contrato se compensa 1.5 veces. Okay. Cada kilogramo hay que compensar 1.5, o sea que no solamente es neutral, sino que es negativo en carbono. Muy importante esto, y yo quiero otra vez parafrasear esto para todo nuestro público, y es que el petróleo o los hidrocarburos, pues obviamente cuando se queman, cuando se utilizan, generan un CO2, pero también durante el proceso de producirlo, es decir, se utilizan ciertos equipos, ciertas maquinarias, se hacen ciertas actividades, hay ciertas fugas. Esas cosas son lo que se llama la huella de carbono que genera la producción. Lo que nos están diciendo aquí es que en Colombia producimos a 1/3 parte del promedio mundial. Es decir, estamos hoy en una marca muy buena, pero incluso hay una expectativa de ser mejores, es decir, de ser cero. Si no se pueden evitar, yo tengo que compensar esas emisiones de CO2. ¿Cómo se compensan? Pues eso se compensan sembrando bosques, sumiendo, digamos, capturando ese CO2. Pero aquí lo que nos dicen es, el que opte por eso, además, no solamente tiene que compensar lo que generó, sino hacerlo 1.5 veces más. Esto es una verdadera revolución en términos de buenas prácticas. Sí. Y Colombia, entonces, podemos decir que está, digamos, a la cabeza. Sí. Está en la frontera del buen ejercicio de cómo producir. Entonces, miren, es ambientalmente más conveniente que Colombia lo haga, que lo hagan otros que están contaminando más el planeta. Claro, porque cuando el mundo consume nuestros barriles, consume barriles limpios. Y no barriles tan supremamente contaminantes como los que se obligaría a consumir si lo importan de Canadá o de Arabia Saudita o de Venezuela. Súper interesante. De verdad que esta conversación nos llena de argumentos, de elementos para poder seguir adelante en esta defensa de nuestra industria, que es patrimonio de todos los colombianos. Ahora bien, entendido todo esto, y sin profundizar mucho en el diagnóstico de la situación actual, porque es que ya lo conocemos, ya sabemos que tenemos unas decisiones perversas que han destruido empleo, que nos tienen empezando a importar cada vez más gas natural ya para el servicio público, que tienen una amenaza de pérdida de autosuficiencia en tema también petrolero para la carga de nuestras refinerías en un horizonte cercano. Y recordándole a la gente también que el negocio petrolero en Colombia, gracias al contrato que hemos tenido, es muy favorable para el país. La última cifra que tengo en mente es cerca del 80% de government take, es decir, de la participación que el Estado colombiano tiene a través de las regalías de los impuestos y de todo el ejercicio del negocio. 80% lo capturamos como colombianos en este negocio. Entonces, dicho todo esto, uno dice, definitivamente no podemos dudarlo. En el momento en que podamos hacer el cambio que necesita este país, en el momento en que podamos retomar el norte de este país, hay que reactivar esta industria. Esto no tiene dudas. Ahora el tema
y lo que hay que preguntarle a alguien tan experto como tenemos hoy es, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos contribuir incluso nosotros, los trabajadores, nuestras familias, para avanzar en esa reactivación de la industria de hidrocarburos en Colombia? Mira, esta pregunta es la pregunta que nos hacemos todos los que estamos en el sector y es algo que se está trabajando ya en diferentes foros. Ya hay varios grupos que quieren hacer una propuesta al próximo gobierno, porque pues aunque, hombre, no sobra estarlo diciendo, es muy difícil que este gobierno a estas alturas eche un paso atrás y diga, no, ahora sí vamos a firmar contratos. Eso yo no lo veo viable. Entonces tenemos que tener un consenso independiente de cuál partido político vaya a ser el próximo gobierno, decirle, mira, lo primero que hay que hacer es esto, que todo el mundo esté listo y preparado en el partidor, ¿no? Como los 100 metros planos para cuando sea el pistoletazo salir a toda velocidad para minimizar las pérdidas, ¿sí? No va a ser fácil. Yo he tenido la experiencia en la época de César Gaviria, acababa de ser, digamos, dado de baja Pablo Escobar. Esto era un país inviable, nadie quería venir. Hicimos el esfuerzo de atraer inversión extranjera. Eso parecía imposible, pero se logró. Principalmente porque los inversionistas pudieron ver que había un consenso frente a eso. Fue la época de los consensos en la privatización de la energía, de las eléctricas. Fue una época de consensos en la privatización de los bancos que estaban quebrados, un consenso alrededor de la privatización de las pensiones y los servicios de salud, porque iban muy mal en manos del Estado. Entonces, si logramos proyectar ese consenso, esta inversión va donde tenga seguridad. Y afortunadamente, yo quiero decir, destaquemos una cosa buena. El gobierno ha querido aumentar los impuestos, pero hasta ahora no lo ha logrado y el equilibrio económico se ha mantenido. Entonces, y no ha habido, digamos, amenazas de expropiación o de falta de garantías jurídicas. Afortunadamente eso no lo hemos perdido. Y esa es la base sobre la cual podemos volver a salir, a hacer una campaña para volver a traer el sector, porque nosotros tenemos... Mire, nuestro Caribe ya por fin se descubrió el potencial que tiene después de 20 años. El primer contrato que firmamos fue el contrato Tayrona y es el que acaba de anunciar el descubrimiento del Pozo Sirius. ¿Sí? Y de ahí para allá, nuestro Caribe puede tener una bonanza tremenda, sin hablar de los no convencionales. Magdalena Medio. Magdalena Medio también. Entonces nosotros muy rápidamente podemos activar ese potencial y aprovechar esa ventana de oportunidad que estamos mirando para otro lado. Pero doctor Zamora, mire, yo lo conocí a usted cuando yo era un funcionario del Ministerio de Minas y Energía por allá en el año 2004, 2005. Sí. Yo ayudé a preparar el informe al Congreso de la República que entrega el ministerio cada año respecto al 2003. Y recuerdo cómo perforábamos 3 pozos exploratorios al año, unos cuantos kilómetros de sísmica. La industria estaba parada y teníamos un fantasma. Decíamos que en el 2009 perderíamos nuestra autosuficiencia petrolera. Sin embargo, hubo unas decisiones de política pública. Se generó la decisión, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Usted vino, se hizo cargo, se echó eso al hombro. Y lo que yo vi en el 2003 era que producíamos más de 1 millón de barriles. O sea, eso funcionó en 10 años. Funcionó. Entonces, yo sé que no podemos dar los detalles en un espacio tan corto, pero ¿cuáles son los bullets? Entiendo uno aquí, confianza. Tenemos que recuperar la confianza inversionista. ¿Qué otras cosas concretas hay que hacer en ese camino hacia volver a repetir ese ejemplo de éxito que estamos citando del 2010, de la primera década de este siglo? La verdad es que hubo aspectos internos y hubo aspectos externos. Ahí se alinearon los astros, como se dice, porque acuérdate que a partir de 2008 los precios se dispararon. Sí, llegamos a ver precios de hasta $140 por barril. Hubo mucho interés, pues, por eso. Pero también aquí, ¿qué hubo? Hubo un consenso general. Todo el mundo sabía que teníamos que rescatar esta industria. O sea, unidad en medio de las diversidades, consenso, pero unidad. Esa era una de las argumentos fuertes.
pero también hubo un gobierno muy coordinado, muy bien alineado y muy bien dirigido, en el cual todas las entidades responsables se reunían en lo que se llamaba el Acuerdo Gobierno-Industria y verificaban los indicadores claves, ¿no? Ataques a la infraestructura, tiempo de licenciamiento ambiental, el Ministerio de Consultas previas, y nos reuníamos una vez al mes para chequear progreso y el presidente en su momento las dirigía. Entonces todos empujaban para el mismo lado. Cuando se empezaron a cumplir y se vio que se reducían los ataques a la infraestructura, se cumplía con los términos del licenciamiento, se cumplía con las consultas previas. El resto es historia, además que los precios fueron muy altos. También es cierto que hubo un aspecto clave, y es que de 23 cuencas sedimentarias que tenemos, Ecopetrol había decidido que solamente en 5 de ellas había potencial. Entonces trajimos pensamiento fresco de la academia, unos profesores de la Universidad Nacional que dijeron más o menos, no, hasta que no probemos que no hay, no podemos asumir que no hay hidrocarburos. Y era la época en que apenas se estaba hablando de los no convencionales. O sea, la roca fuente o la roca madre tiene muchas veces más potencial que lo que ha migrado a las trampas naturales. Convencionales, correcto. Sí, entonces tenía mucho de razón en el principio y se empezó a hacer unas actividades no exploratorias, sino diría yo preexploratorias de conocimiento de nuestras cuencas con última tecnología. Y eso fue como una revelación. O sea, había un experto venezolano, el profesor Glaterol, en aerogeofísica, nos aportó la información que tenía, y cuando pudimos amarrar toda la información aerogeofísica más información nueva que adquirimos directamente la NH, se iluminaron todos los potenciales de fuentes de hidrocarburos que tiene el país y prácticamente en todas las cuencas. O sea, en el Caribe, en el Pacífico, en el Chocó, en el Caguán, en todas partes, en Putumayo, Nariño, todas nuestras cuencas tienen potencial. Entonces, comenzamos nosotros a hacer el esfuerzo de poner toda esta información en paquetes y ponerla a disposición de la comunidad científica internacional. Y se empezaron a iluminar cosas como los crudos pesados, que ahora es donde más se están produciendo. Así es. Con el apoyo de nuestros amigos venezolanos que tenían toda la experiencia en eso. Los no convencionales del Magdalena Medio, donde se hicieron unas sísmicas científicas, lo que se llama pues de profundidad de offset de 12 segundos, cuando las comerciales eran de 2 o 3. Eso fue lo que iluminó sísmicas multicliente en el Caribe, una línea sísmica que amarra desde Jamaica hasta Brasil. Wow. Eso tocaba pasar por plantaciones de coca, plantaciones de marihuana, campos minados, riscos, lagunas, todo. Eso fue épico, ¿sí? Y eso iluminó el potencial que realmente tenemos. Eso, o sea, hacer lo que había que hacer. Además, diseñar un contrato de acuerdo a las circunstancias. Era un país que estaba fuera del mercado y estar alineado con nuestra competencia. El capital en este sector no es que está pendiente de Colombia y está esperando a la puerta para hacer fila, no. Es un capital que va donde más le conviene y toma las decisiones año a año. Entonces, hay que estar alineado con lo que los inversionistas buscan. Ese es un mini resumen de todo lo que hay que hacer. Confianza. Sí. Un liderazgo nacional comprometido con la gestión de todos los grupos de interés, especialmente en superficie, comunidades indígenas, comunidades locales, trabajadores y todas estas cosas, para alinear, para llegar a esos consensos que necesitamos para que esto funcione. Estoy entendiendo bien cuando digo aprovechar la información que ya hay, y por supuesto habrá que hacer un esfuerzo de expandirla, pero lo que entiendo es que hay una información muy importante. Tenemos una base impresionante de información. Excelente. Entonces es aprovechar esa información, adquirir la adicional que sea necesaria desde la iniciativa estatal para promover nuestras cuencas, para demostrar y mejorar la prospectividad, y con eso vamos definitivamente a avanzar contundentemente, alcanzar el objetivo de recuperar nuestra industria. Me llamó la atención este tema de esta
no sé si ya estoy avanzando mucho cuando digo esta comisión de expertos con las cuales se quiere construir esa propuesta. ¿Ya existe, está en proceso de gestación una comisión de expertos, un equipo de trabajo para generar esa propuesta? Es como un movimiento incipiente a través de varios, centros de opinión que quieren hacer una propuesta consensuada. Entonces, estamos trabajando en eso, digamos, porque eso se oye en todas las conferencias, en los pasillos, en las reuniones. Tenemos que crear una propuesta de sociedad civil para cualquiera que sea el próximo gobierno. Pues, doctor Zamora, yo quiero decirle que nosotros los trabajadores nos sumamos y ofrecemos nuestro aporte, ofrecemos lo que sea necesario para poder trabajar en esa planeación que necesitamos tener lista, como decías, el primer día para arrancar listos en el partido con total efectividad a lograr el objetivo. Pues maravilloso, yo creo que hoy hemos sido iluminados aún más en esta convicción que tenemos de defender nuestra industria, porque es que la necesitamos, la energía no es un capricho, es una necesidad. Es que los recursos que nos va a generar estos hidrocarburos, recursos naturales que poseemos, que están allí, que se han ido descubierto gracias a la iniciativa que se ha tenido en el pasado, esos los necesitamos para poder, claro que sí, mejorar nuestra matriz energética conforme a las tendencias que el mundo está adoptando, pero que no va a pasar mañana, que se va a tomar algunas décadas, pero para eso necesitamos recursos. Recordemos que la pobreza no garantiza derechos, es por el contrario, la administración eficiente de esos recursos que tenemos los que nos van a permitir construir un futuro mejor. Doctor Zamora, un mensaje para despedir a nuestros seguidores. Mira, que sigamos adelante, tengamos fe, todos unidos, trabajadores, profesionales, empresas, gobierno, podemos aprovechar esta riqueza que tenemos y poder financiar todas nuestras aspiraciones, pero debemos contar con la riqueza que nos dio la naturaleza y no darle la espalda. Ustedes lo escucharon. Y esto es UTIPEC Podcast, un espacio en el que seguiremos trayendo temas de gran relevancia como el de hoy, porque estamos comprometidos con la defensa de nuestra industria, que es un patrimonio de todos los colombianos. Defendemos el país cuando defendemos nuestra industria, pero además con la mejora continua de la calidad de vida y de trabajo de nuestros afiliados. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Alejandro. UTIPEC